¿Qué tal, familia? Aquí con ustedes. Meditando en esta canción. Acabo de hacer un live y no sé si hay luz aquí suficiente. Vamos a ver, creo que sí. Aquí meditando un poquito en esta canción. Ahí hay más lucecita. Es horrible el fondo. Vamos a ver. Ahí. Bueno. Esta canción me gusta. Porque habla de que Dios va a hacer diferencia entre sus hijos y los que no son sus hijos. Habla de que Dios va a hacer diferencia. Entre su pueblo y los que no son su pueblo. Dice así: me envuelves hoy con una canción que es melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti. Me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti. Tu sangre en mí fluyó. Oh sí, Señor, decimos que ya no soy un esclavo del temor. Ahora yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Aleluya. Ahora yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Esta es una época en la cual Dios va a hacer diferencia. En los que son sus hijos y en los que no son sus hijos. Esta es una época donde Dios va a abrir el mar para nosotros. Y dice que los judíos, los egipcios hicieron lo mismo. Pasaron por entre el mar Rojo, pero el mar les cayó encima.
Dios va a hacer diferencia entre hijos y no hijos, entre su pueblo y no su pueblo. Y abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy yo cantaré que soy hijo de Dios. Oh, sí. Y abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy yo cantaré que soy hijo de Dios. Por su gracia yo soy hijo de Dios. Por su sangre yo soy hijo de Dios. Identidad de hijo. Identidad de hijo. Acuérdate de eso. Condición pródigo tal vez. Identidad de hijo. Allí dice que soberanía y la paternidad de Dios como que se contradicen. Eso es como decir que Pablo y Santiago se contradicen, que la fe y las obras se contradicen. No, es que el soberano es mi papá. Mi papá es soberano. Si estás lejos de casa, si estás en una condición de pródigo, estás comiendo rancho, como le digo yo a las muchachas de Buen Pastor, o estás comiendo algarrobas de los cerdos, vuelve a tu identidad de hijo. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Identidad de hijo, acuérdate de eso en estos tiempos. Bendiciones. Muy buenas, muchísimas gracias por compartir con nosotros y yo poder compartir con usted y poder llegar hasta pues lo íntimo de tu casa, ¿verdad? O donde quiera que tú estás. Quiero compartir este pequeño mensaje, ¿qué debo hacer para ser salvo? Quisiera compartir con usted algunas porciones de la palabra de Dios, pero antes vamos a hacer una breve oración para que el Señor nos guíe a nosotros, esperando que esta semilla de la palabra sea de una gran bendición para usted, que a usted le inspire a buscar siempre lo mejor, la palabra de Dios. Padre, te doy gracias. Gracias por permitirnos llegar hasta a cada rincón, a cada hogar. Muchísimas gracias, Padre, por tu bendición. Gracias por este momento especial, Señor. Pido bendición para aquellos que nos ven. Señor, que el milagro de la sanidad venga sobre sus vidas, creyendo en tu bondad, Señor, que por tus llagas nosotros hemos sido curados. Bendigo al pueblo, bendigo a la iglesia, bendigo a aquellas personas que ven este video. Señor, en el nombre de Jesús, tócales ahí donde tú estás. Abre puertas de trabajo, Señor. Abre puertas para la economía. Aquellos que están sin esperanza, dale esperanza, Señor, cada día. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te doy gracias por este momento tan especial. Muchísimas gracias a usted porque realmente queremos bendecir tu casa, queremos llegar hasta tu casa. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Bueno, esa es una gran interrogante, una gran pregunta que siempre la religión pone adelante para muchas personas, pero simplemente hoy quiero compartir lo que dice allá en el libro de los Hechos, capítulo 16,
en el versículo 30. Dice la palabra de Dios acá, y nos dice, luego los sacó y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esto fue una pregunta del carcelero allá en Hechos 16. Ese carcelero pues era el guarda que estaba custodiando a Pablo y a Silas, porque ellos habían sido apresados por causa de Cristo, por causa de predicar la palabra de Dios. En un momento dado hubo un temblor ahí fuerte, ¿verdad? Y las cadenas de Pablo y Silas se cayeron, se rompieron. Y este hombre carcelero pues a lo mejor quería suicidarse, quitarse la vida por lo que estaba pasando. Sin embargo, Pablo le habla a él, a este carcelero, y él hace una tremenda pregunta que tal vez usted muchas veces se lo ha cuestionado, se lo ha preguntado, o tal vez la tienes ahí en tu corazón, tiene duda. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Habiendo tantas religiones en estos momentos en el mundo, que proponen, que dicen, que hay que rendirle adoración a un montón de cosas. Sin embargo, el Señor Jesús murió por nuestros pecados. Él murió por mí y por usted. Y por eso la única respuesta que yo te puedo dar es que hay que buscar la palabra de Dios. Hay que buscarla. Hay que ir a la palabra de Dios, que es el manual, es el mapa, el camino en la cual como seres humanos debemos de ir a encontrarnos con la realidad que Dios nos habla a nosotros. La palabra de Dios nos habla qué debo hacer para ser salvo. Entonces, hay muchos cuestionamientos con respecto a esto. Yo estoy buscando la palabra de Dios. También algunos versículos. 1 Juan 3:4 dice, todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley, pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados. El apóstol Juan le habla, ¿verdad? A través de esta carta para la iglesia, y nos habla que todo aquel que comete pecado quebranta la ley. Entonces vuelvo a repetir, de hecho el pecado es transgresión de la ley. Cuando usted va a encontrar en la palabra de Dios, vas a encontrar 3 palabras: pecado, transgresión, iniquidad. Ahora, ¿qué es transgresión? Transgresión es cruzar la línea de Dios. Es romper la línea de mandamientos de Dios. Es cruzar al otro límite. Eso es la palabra transgresión. ¿Qué es la palabra pecado? La palabra pecado es el fruto de la condición del hombre por las acciones que él ha hecho. ¿Qué es la iniquidad? La iniquidad es la raíz del mal de todo ser humano. Nacemos en pecado. Todo ser humano nace en pecado. Y la iniquidad, esa cepa, esa raíz, solo el poder de Dios puede arrancar esa cepa y que ya no dé más fruto el pecado. La transgresión es cruzar una línea que Dios ha dicho no cruzarás. Sin embargo, el hombre cuando camina sin Dios cruza esa línea de transgresión. El apóstol Juan nos habla que todo aquel que comete pecado infringe la ley. Allá en el libro de Santiago, estoy usando una Biblia que no estoy acostumbrado a usarla. Sin embargo, aquí tengo apuntado también, dice la palabra de Dios, Santiago 4:17. Me dice así la palabra de Dios. Así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Entonces vemos ciertas actitudes que el ser humano pueda tener en ese mundo. Allá en Hebreos capítulo 4, en el versículo 12, dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Vemos cómo el poder de la palabra de Dios
puede revelarnos la mala actitud del hombre. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Es lo que me dice aquí la palabra de Dios. Entonces, ¿qué debo hacer para ser salvo? Fue lo que la pregunta del carcelero que le estaba diciendo a Pablo y a Silas. Hay malas actitudes. En Romanos 3:23 dice la palabra de Dios: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vemos cómo la palabra de Dios nos viene hablando a nosotros para que nosotros tengamos un camino, o la palabra de Dios nos muestra a nosotros ese camino en la cual nosotros estamos mal. La respuesta a ello: ¿y serás salvo? Cree en el Señor Jesús, le respondió Pablo, Silas al carcelero. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa fue una respuesta increíble, tremenda, lo que los apóstoles, los fundadores de la Biblia, la palabra de Dios, le hablaron al carcelero. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú, dice, y tu casa. La palabra arrepentimiento se deriva de la palabra griega repen, que significa un cambio de mente, un cambio de pensar. Por tanto, arrepentirse es cambiar de forma de pensar o adueñarse de una nueva mentalidad. El arrepentimiento es un acto de fe mediante el cual el hombre cambia opinión en cuanto a su vida de desobediencia y decide vivir en adelante haciendo la voluntad de Dios. En Romanos 10:9 dice la palabra de Dios que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Como vemos aquí una respuesta muy clara con respecto a la palabra de Dios. ¿Qué debo hacer para ser salvo? La religión pone un montón de situaciones. La religión en sí te va a poner un montón de cosas, sacrificios, a lo mejor cosas que tú no debes de dar, o te pide cosas que usted no debe de dar. El único sacrificio vivo es Cristo Jesús, que murió en una cruz, en la cruz del Calvario, para que usted y yo tuviésemos vida. No hay otra religión. La religión Dios no la puso. La religión la puso el diablo. El diablo puso ese disfraz para que las personas nunca se acercaran a Dios. Debemos de sacar toda cosa mala de nuestro corazón, pero debemos de ir a la fuente de todo esto, la palabra de Dios. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Yo te quiero guiar en esta pequeña oración para que usted ahí, y también quiero inspirarte para que usted vaya más a la palabra de Dios. Hay muchos pasajes bíblicos, pero simplemente quiero compartir con usted algo breve para inspirarte a que tú vayas o compres o tomes una Biblia y las empieces a leer. Quiero guiarte en esta oración. Señor Jesús, yo me arrepiento de todo pecado. Limpia mi vida, limpia mi corazón. Señor, que tu sangre preciosa me limpie de todo pecado y de toda maldad. Yo te acepto como mi único Señor y Salvador de mi vida. Cámbiame, transfórmame. Inscríbeme en el libro de la vida. Yo me declaro salva en esta hora. En el nombre de Jesucristo, muchísimas gracias. Si usted ha hecho esta oración, yo te pido que busques a un pastor, busques a una iglesia para que te puedas congregar y alimentarte de la palabra de Dios. Busca en la Biblia, arrodíllate para que la mano de Dios sea benevolente, misericordiosa sobre ti, y para que usted pueda buscar a través de la guianza del Espíritu Santo una iglesia donde usted se pueda congregar. Soy el pastor Luis Saborío, pastor y capellán de la iglesia El Shaddai. Muchísimas gracias. Dios te bendiga.